Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Omar de Juegos de Mesa Perú y hoy día tengo dos invitados, autores de unos juegos que ahorita vamos a comentar, ¿no? ¿De qué se trata? Desde Chile, Víctor Hugo y Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo estamos, Omar? Todo bien acá, en el sur de Chile. ¿Todo bien? Nos hemos visto hace Hola Omar, poco. Hola, estamos hola. todo ¿Qué muy tal, bien. Víctor Hugo? Muchas Qué gracias bien. por invitarnos. Gracias a ustedes. Esta es una reunión, como le dije, que quería hacerlo hace bastante tiempo. Nos vimos hace poco en el Ludifest, en Santiago, ¿no? Que me di una escapada por ahí. Y estuve 2 días, ¿no? Llegué a las 4 de la mañana del día sábado, fui un rato a descansar y ahí fui al evento. Y el domingo, bueno, en la noche me regresé. Y me gustó el evento, ¿verdad? Me pareció muy bacán, ¿no? Creo que ya había un evento parecido en el 2019, si no me equivoco, 2019, sí, antes de la pandemia, Mm. ¿no? De Ludifest. Y Sí, hubo una versión de Ludifest antes de la pandemia, pero con características muy distintas igual. Era en un centro de eventos que se llama el GAM por Gabriela Mistral y era gratuito y abierto al público. Y yo pienso que asistió harta gente, pero con menos publicidad también. Entonces, este evento era más grande, era en la estación Mapocho, que es reconocido por ser un centro cultural donde se hacen grandes ferias, la Feria del Libro de Santiago, que es la más grande que tenemos en Chile, se hace ahí. Entonces, claro, es, es como una maduración del evento. Mm. bacán. Sí. Bueno, hay varios temas en sí que podemos conversar y me gustaría compartir, ¿no? con los que nos están viendo. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, eh, una presentación. Víctor Hugo y Pablo, para los que no los conocen, ¿quiénes son ustedes? A ver, ¿quién empieza? Bueno, en verdad nosotros somos amigos fundadores de Ludoísmo, es una editorial que la hicimos el año 2008. Hemos pasado por un montón de periodos. Ludoísmo partió siendo una editorial muy pequeña. Después pues, tuvimos un periodo de crecimiento y luego hemos decidido optar por ser un estudio editorial más que una editorial en sí, que maneja propiedad intelectual y licencia a editoriales más grandes. Eso como así, a grosso modo. Nosotros partimos jugando juegos de mesa en el colegio en años 90 aproximadamente, finales de los 90. Tuvimos la oportunidad de hacer un juego de derechos humanos impulsado por una fundación llamada Fundación IDEA. Hicimos este juego para el Jamboree Internacional y Fundación IDEA nos pidió posteriormente que hiciéramos el juego de mesa. Ahí nos empezamos a entrar en lo que son los juegos de mesa modernos. Empezamos a entender de que existía un circuito y una industria internacional de los mismos. Y, y tuvimos nuestra primera experiencia haciendo ese juego para ellos. Y luego cada uno siguió su camino, porque era una anécdota, ¿no? En los años 90, principios de los 2000, dedicarse a los juegos de mesa era algo bastante alocado. Pero posteriormente, ¿qué año fue, Víctor? El año El 2000, 2002, 2003 más o menos. claro, más o menos. Nos volvimos a reunir y a hacer otras experiencias de juego. Y tuvimos la fortuna de que trabajamos para una editorial de libros. Eh, y con ellos hicimos un par de experiencias más y decidimos formalizarlo en el 2008. 2008 decidimos como crear la editorial. Eso. Continúa tú, amigo mío. Eh, claro, como decía Pablo, esto al principio fue muy anecdótico en nuestra época universitaria cuando salió el juego con la fundación, y luego ya
cuando terminamos de estudiar, ¿cierto? Y empezamos a trabajar y surgieron estas oportunidades de hacer nuevos juegos ligadas principalmente a la educación. Empezamos a escuchar del entorno profesional, como te decía Pablo, estuvimos trabajando con una editorial de libros dedicada mucho al material educativo y yo estaba trabajando en la universidad también con material educativo y todo el mundo decía, sí, los juegos de mesa son el futuro, los juegos de mesa son el futuro. Dentro del mundo de la educación estaba muy claro eso. Y además, hace pocos años había llegado DeVir Chile, DeVir aquí a Chile. Y eso también Ujú, trajo un, un- una- un crecimiento muy grande en la venta de juegos de mesa, porque antes de eso era todo muy, 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 muy de nicho. ujú, Pero, pero ya con la llegada de DeVir empiezan a llegar los grandes títulos y empiezan a aparecer las tiendas de juegos de mesa y, y empieza a cambiar también nuestra propia noción de los juegos. Empezamos a entender mejor a los juegos modernos y empieza el periodo en el cual nosotros aprendemos de los juegos modernos y del diseño de juego básicamente en base a la experimentación. mm, Pablo y yo tenemos trasfondo científico, entonces tuvimos una aproximación muy científica al tema. ¿Cómo se hacen los juegos? Probando, intentándolo, evaluando nuestros propios procesos mm. y así fuimos depurando nuestro quehacer en el diseño de juegos. Yo diría hasta el año aproximadamente el 2012, el 2014, empezamos realmente a definir nuestra actividad como diseñadores de juego y como editorial de juegos de mesa. Antes de eso éramos creadores y todo era bien artesanal y hacíamos muchas cosas manualmente, ¿cierto? Pero Mm. ya el 2012-14 comienza nuestra primera transición a hacer una editorial más formal, a imprimir los juegos en China, a tener una conceptualización del diseño de juego y de las pruebas de juego más metódica y más analítica también. Y ahí comienza realmente esta nueva etapa en donde ya estamos más maduros como diseñadores y como editorial. Mm. Claro, una etapa, la primera etapa era mucha exploración también de la producción, ¿no? Como encontrar la imprenta que haga el troquel que necesitamos, dónde podemos hacer cartas. Entonces, una industria que no existe todavía acá en Chile y que más o menos adaptamos algunos procesos que existen en las imprentas de libros y de revistas, pero nada, o sea, nada comparable a lo que existe en imprentas afuera. Entonces también tuvimos un largo periodo de entender cómo es el proceso de impresión de un juego y de cómo se optimizan los materiales, eh, etcétera. Todo eso también fue un gran aprendizaje. Porque partimos nosotros haciendo nuestros propios juegos. No solo los prototipos, sino que la idea era hacer la producción acá, pero es una locura en verdad. Finalmente se puede hacer. Hay algunas, hemos logrado que algunas imprentas hagan los juegos, pero evidentemente la calidad y eh, como la optimización de procesos es muy inferior a lo que se encuentra en las imprentas en China, por ejemplo. Claro. No, es cierto, bueno, acá también hay algunos autores de juegos peruanos que están ya, eh, bueno, los hacen en China, ¿no? Algo que dirás, oye, pero hasta allá, ¿no? Pero al final sí, ¿no? Hay hasta la calidad mismo ¿no? de los componentes, pues es un poco dificultoso que se pueda encontrar todavía acá. Ujú. Pero bueno, bacán. Más o menos en forma grande han comentado, ¿no? Sobre la creación de su editorial. Pero ahora les pregunto, antes de la creación, sin es cierto, primero fue dirigido como que a libros y luego ya salió lo de la editorial de juegos de mesa en sí. Eh, ¿Jugaban ustedes? ¿Jugaban juegos de mesa? ¿Qué Sí, juegos han claro. jugado? Bueno, nosotros venimos principalmente de jugar, o sea, nuestra
primer inicio en los juegos de mesa eran los juegos de rol. Nosotros partimos jugando rol. Formamos un grupo de rol con Víctor y otros amigos y jugábamos Calabozos y Dragones, Señor de los Anillos, La Llamada de Tulu, y un Sí, montón, bueno. pues después aparecieron los de White Wolf, ¿cierto? Vampiro y los, eh, ¿cómo se llama? Rights, Changeling. Y así, partimos en ese mundo nosotros, con los dados de 20 caras. Pero luego, Claro, Pero, sí, sí, Víctor Hugo. finalmente, por supuesto que antes de eso están los juegos, los juegos clásicos de los 80 de los sí, 90, también las Mono- jugamos eso. copias de los juegos Hasbro, digamos, que se hacían en Chile. Había mono- una versión un Monopolio, así. Monopoly de Santiago y el ataque, que es como el Risk, ¿cierto? Y están esos juegos, por supuesto, en Chile. Pero cuando conocimos el rol, nosotros cuando estábamos en el colegio hablábamos de la máxima expresión del juego, ¿cierto? Todavía lo sigo pensando un poco, pero Sí, yo también. el rol fue muy influyente dentro de nuestras vidas. Yo siempre he dicho que parte importante de cómo soy, de cómo me expreso, de cómo pienso, está influenciado por mi adolescencia rolera. Me forjó como persona a mí el rol. Y eso forjó nuestra amistad con Pablo también. Nosotros estábamos en el mismo colegio, pero no éramos compañeros de curso, o sea, y era un colegio relativamente grande, de un par de miles de personas. Entonces, eh, podríamos haber pasado por el colegio sin conocernos, y nos conocimos por el rol, realmente. Claro. Y bueno, evidentemente, como dice el Vic, jugamos otros juegos, de los cuales, nada, pues, destacar Magic, Ah, ¿cierto? Magic también. ¿Ya? Sí, Claro. Magic. Y también otro juego que nos gustaba mucho es Backgammon, nos gusta mucho todavía. El Backgammon, no sé si lo ubican, el juego como Sí. clásico, ¿no? Ajedrez como que nunca enganchamos mucho, aunque jugamos ajedrez igual. Tenemos un amigo que es muy ajedrecista. Y sí, pues, eso. Principalmente eso es los juegos que jugamos en el colegio. Después, cuando conocimos los juegos modernos, eh, o sea, empezamos al tiro a hacer nuestra colección de juegos. Por supuesto, lo primero yo creo que fue Víctor Hugo Catán. Tiene que haber sido el Lo primero. primero fueron los juegos de Family Pasta. Ah, Family Pastime, ¿verdad? Family Pastime es una editorial canadiense que hace su fabricación de juegos artesanalmente. Eh, Tienen en su granja, ¿no? Su fábrica de juegos. ¿Ya? Entonces, todo muy con serigrafías, cartones corrugados, muy, muy bonito, pero son juegos que son muy interesantes. La historia del Jim Tacow, Tacow es el apellido, ¿cierto? Daikov, como algo así, Jim Dacow, Daikov. Dacow. Mm. Eh, Él es uno de los primeros personas que eh, como descubren o inventan, no, descubren, digamos, los juegos cooperativos. Como en los años Eh, 70. Como en los Es años como que 70 Jim empiezan, Daikov hablaba de juegos colaborativos mucho antes de pandemia. mucho antes, claro. Entonces, él es reconocido igual internacionalmente como uno de los precursores de los juegos colaborativos. Y claro, cuando nosotros compramos esos juegos, no entendíamos bien de qué se trataba, cómo esto de colaborar, ¿no? Raro, rarísimo. Y claro, un juego artesanal del año 72 es como... Mm. Yo creo que nosotros, gran inspiración de poner la editorial, viene de ahí, de decir, mira, igual se pueden hacer juegos así y son geniales y los podemos hacer nosotros mismos. Entonces la primera etapa del ludoísmo está marcada mucho por Family Pass. Pero ya más, igual es una rareza, ¿no? Estos juegos los encontramos en una tienda en Santiago que traía cosas raras. Eh, y no compramos muchos, teníamos cuatro o cinco de esa editorial, Claro. ¿no? Pero finalmente yo diría que la gran influencia que tienen los juegos de Family Pastimes es Mm, a- que es una cosa que le pasa mucho en el proceso de toda
las personas que son parte del hobby de los juegos de mesa, es que esos juegos, los de Family Pastime, nos desestructuraron y nos permitieron entender que el espacio de diseño del juego era muy amplio. Es como estos juegos eran muy distintos a todo lo demás, con condición de victoria muy distinta a todos los otros Sí. juegos que habíamos entendido. Y ya cuando uno rompe esa barrera y uno entiende que el espacio de diseño de juego, las posibilidades son mucho más amplias de las que uno tenía antes de el tablero, las casillas que uno avanza, que lanza el dado, ¿cierto? Mm, Y todos son ejércitos que combaten y pelean, pero no. ujú. Esto de repente te muestra que el espacio de diseño es mucho más amplio que eso y te rompe las estructuras que te permiten, en el fondo, empezar a pensar en cosas nuevas. Sí. Bacán. Y después llegó Catán, po. O sea, Catán y Llegó cartas. Catán Catán que dijimos, sí, wow, Catán sí, entonces, más o menos, ¿qué año habrán jugado Catán? ¿Qué año lo habrán probado? 2004, 2005, Ujú. Más o menos. por ahí. O sea, con el modelo anterior de las piecitas de madera, había una versión de... Parece. No, no, Sí. de madera no, no. Entonces, era uno que llegó a una tienda acá en Santiago que se llama Guild Dreams, que vendía manuales de rol. No había ninguna, casi ninguna tienda en Santiago. Creo que habían dos tiendas. Y una de ellas era Guild Dreams, que se dedicaba a los juegos de rol y que tenía así daditos, y nosotros era como nuestro, nuestro paraíso, ¿no? Íbamos para allá a comprar. Y empezaron a aparecer juegos de mesa, ¿no? O sea, de hecho, el juego de mesa, Catán y Munchkin. Eran los dos juegos que había. Y nosotros dijimos, juego de mesa, esto es nuestro. O sea, ya veníamos con los otros de Family Pastime, veníamos más atrás de haber hecho un juego. Entonces era como, no, esto me lo tengo que llevar. Y compramos el Catán, pero tenía piezas plásticas. Los colonos de Catán, pero con piezas plásticas. Uno que dice así como anunciado en TV. Allá, aún tienen Sí, esa copia sí, de Catán, así lo está ahí tienen. destartalada, pero está. Yo- Hemos comprado otros Catán ya, para tener otras versiones. repuestos. Sí, no Entonces, la misma, el mismo juego base, pero que ya el otro está todo. eh, la caja está rota, Lo las jugamos cartas están muchísimo. muy manchadas, Claro. ¿ustedes consideran a la Catán como loseta ya no que se nota, tiene mucho friegue ahí. bueno, ha salido bastante en mesa, entonces? Y Pero sí, en esa ustedes, época salió mucho de mesa porque era una cosa impresionante, ¿no? Como sí, o sea, no muy diferente, pero el tema de la subasta, ¿no? El tema del De negociar, la tú, negociación. era muy interesante en esa época. O sea, sigue Y, siendo, ¿no? Pero es lo sí, que claro. revolucionó un poco el concepto, la claro, interacción además, comercial. en lo personal, por ese tiempo, nosotros ya vivíamos solos y teníamos una casa donde vivíamos juntos con varios amigos más. Claro, con Entonces, otros amigos. jugábamos todos los días prácticamente al Catán. Después de almorzar jugábamos Catán para ver quién lavaba los platos. Claro. Ese juego Entre se otros jugó juegos igual, muchísimo. entre otros juegos. Sí, o sea, teníamos juegos de miniatura, rol, hacíamos Magic, Claro, eh, otras cosas. Backgammon seguimos jugando siempre. Entonces, Catán entró dentro del grupo de juegos que jugamos harto, porque encantaba mucho a los amigos, también, amigos no jugones. Llama la atención, pues, el tablero, ¿no? No Claro. sé, pues, estar tirando los dados y los gritos en la mesa era como, oye, ¿qué están jugando? Quiero jugar. Pero rápidamente se le suma a ese Carcassonne, claro. rápidamente aparece Carcassonne, que también llama mucho la atención y es un poco más, Un poco más fácil, de por decir, o más rápido de no jugar. sí, eso, tiene un poco más de dinamismo y también es muy fácil de explicar. Entonces, Sí, sí. Catán igual es fácil de explicar, pero Carcassonne se explica solo. Y eso también ayuda a que más amigos y amigas se integren a jugar. Claro, como anécdota, me acuerdo que nosotros fuimos a Guild Dreams, que era nuestra tienda local, porque queríamos una expansión del Catán.
y juntamos el dinero para ir a comprarla y éramos pobres. llegamos al... No, claro, un pobre, pobre Tony. Y llegamos a la tienda donde la tía Pilar, y le dijimos que queríamos la expansión de los navegantes de Catán, navegantes y piratas, parece que se llaman, ¿no? Y se había Sí, agotado. Y ella fue la que nos ofreció, nos dijo, pero miren, este está recién llegado y se ganó un premio. Y nos mostró el carcasa. Y, y claro, lo vimos de partida en ese momento. Yo creo que todavía no entendíamos la importancia de haberse ganado un Spiel des Jahres, digamos. Estaba dentro de nuestra concepción todavía. Y llevamos y dijimos, bueno, ya nos fuimos un poco decepcionados, pero una vez que llegamos a casa y lo probamos, también. Todo, todas las piezas del engranaje para que eventualmente nosotros nos dediquemos al diseño de juego empezaron a calzar. Ahora hay gente como que no le gusta mucho el Catán, ¿no? Hay haters, ¿no? Como todo en sí en realidad, pero como que siento que le están, últimamente le están agarrando un poco de, como se, no cólera, pero como que no le gusta y le tiran ahí le tiran barro. es normal, es normal, es normal. Catán Sí, no es el mejor juego. Lo que pasa es que hay que situarlo Ese es el en una juego, ¿no? época. Hay que entender el contexto, informarse del contexto, de por qué Catán es un gran éxito, ¿no? Entenderlo dentro de su época y entenderlo dentro de lo revolucionario que fue. O sea, nosotros lo contamos acá y le tenemos aprecio a Catán porque vivimos eso, ¿no? Pero evidentemente ahora, si uno lo descontextualiza y juega a Catán y dice, ¿qué tanto tiene este juego? Si hay miles mejor. Sí, claro, pero gracias, esos miles están ahí gracias a... O sea, Claro. los juegos de mesa, si uno ve un poco la historia de los juegos de mesa, Catán es un hito importante, muy importante. Entonces, se le debe mucho, y evidentemente no es el mejor, pero se le debe mucho. Entonces, hay que verlo desde ahí, ¿no? claro, y es como yo entiendo a la gente que puede decir que Catán no es un buen juego. Pero esas son personas que normalmente ya profundizaron su incorporación al hobby, Exacto. ¿cierto? Y conocen muchos otros juegos y ya tienen una línea de juegos que les gustan. Porque Catán es un Mm. fantástico juego. Si uno lo analiza desde el punto de vista del diseño del juego, es extraordinario. Puede ser que no sea de tu gusto. Y eso es lo que pasa. Las personas que les gustan otro tipo de juegos, con menos azar, probablemente más largos, más sesudos, que castigan más los errores, ¿cierto? Y como que están en esa línea, digan, Catán no es un buen juego. Pero lo que están diciendo en verdad es, Catán no es de mi gusto. Catán es para otro tipo de personas. Pero es un fantástico juego. Sí, sobre Eh, todo un juego para iniciar. Claro. y como dice Pablo, es el juego que nos permite a todos disfrutar de este hobby en castellano. Lo más probable es que sin Catán, sin el éxito que tuvo Catán en Estados Unidos y en el mundo, Ujú. no habríamos tenido la explosión de juegos que tenemos hoy día en términos de mercado. Es Así es. discutible. Podría haber llegado otro juego que lo hiciera, tal vez estaba en el momento adecuado, pero de que Pero fue Catán Catán. es el pionero y la vanguardia de toda la modernización del hobby de los juegos de mesa, en Latinoamérica especialmente, que es donde vivimos nosotros, lo es y hay que reconocérselo. Ujú. Claro. Sí, es cierto, ¿no? Como que se ha ganado el hecho, la posición, el cariño que tiene el juego. Y sí, es cierto, es el juego, ¿no? Van muchos de los que estamos acá, bueno, yo también, uno de los primeros juegos fue Catán. Pero igual, cuando yo enseño a gente que no conoce Catán, pucha, se sienten maravillados, oye, qué bacán, ¿no? Lo ven en mesa armado y dicen, es como el Monopolio, nada que ver, lo juegan y es otra cosa, otra experiencia. Y ahora quiero que me cuenten.
¿Cómo nace Maze Escape? Me dice Escape, interesante pregunta. Nosotros partimos, bueno, pues Miss Escape es una especie de Opportun Crisis, Ok, ¿o no, Vic? Sí, exacto. Sí, Eh, bueno, lo que pasó fue que, eh, como te contábamos, nosotros, o no sé si lo mencionamos explícitamente, pero parte importante de nuestro trabajo en los primeros años como editorial también tiene que ver con el prestar servicios a, a instituciones grandes, sobre todo, para el diseño de juegos de mesa normalmente ligados con la comunicación, ¿no? Y con la educación. Entonces, pasó que en ese periodo, más o menos en el 2014, eh, tuvimos, veníamos saliendo de una crisis económica y no tuvimos buenas ventas en el fondo de servicio y nos encontramos con mucho tiempo de diseño y estudio en nuestra oficina para probar cosas nuevas. Y además, como en la primera época nosotros hacíamos las cosas más bien artesanalmente, habían quedado mucho material de nuestra época de trabajo artesanal. Entonces, empezamos a ver qué podíamos hacer con estos materiales. Hicimos algunas pruebas con cartón troquelado, así, juegos que eran solamente cartón troquelado, porque teníamos hartos cartones. Hicimos hartas pruebas con hartas cosas que nos iban quedando y una de las cosas que nos quedaban era el papel. Y ahí exploramos mucho qué podíamos hacer en términos de papel, todo esto muchos años antes de la explosión del Roll and Write. Probablemente si nos tocara hoy día esto, habríamos hecho un juego claro, Roll and Write. Pero empezamos a explorar qué posibilidades de juego nos daba el papel, solamente el papel. Esa era nuestra primera, ¿cómo se llama? Límite de diseño. Y así surge esta idea de hacer laberintos y cómo podíamos los laberintos darles un giro especial, ¿cierto? Eh, y en este periodo de pruebas y trabajo y diseño, como te decía yo, teníamos mucho tiempo disponible para hacerlo también. eh, Encontramos y descubrimos el Maze Escape, como nosotros decimos que lo descubrimos más que lo inventamos. Y, y el resto, desde el 2014 al 2017 más o menos, es solamente prueba y estudio de qué es lo que nos brinda este concepto. Es decir, lo que se ve hoy en las cajas de Maze Escape es el destilado de muchos años de trabajo y de muchas distintas pruebas. claro, no Por cien por ejemplo, ciento dedicados a eso, obvio. claro, entre medio de eso sacamos otros Sí, juegos también. Los Tesoros del Rey Pirata lo diseñamos en el periodo 2015-2016. claro. Entonces, mientras nosotros estábamos explorando todavía lo que era el Maze Escape y qué podíamos hacer realmente con esto y cómo convertirlo en una propuesta atractiva, inventábamos otros juegos y diseñábamos y publicamos otros juegos, dábamos nuestros servicios y otras cosas. Sí. Y todo culmina el 2017. En 2017 nosotros logramos finalmente terminar Maze Escape. Concepto, claro. Lo que pasa es que al principio era bastante extraño, ¿no? Este juego, ¿no? No nos calzaba con la idea de un juego más formal, más típico. claro. Y por otro lado, no veíamos o sí nos imaginamos ciertos modelos de negocios con él, pero, pero eran raros. Primero partió siendo un juego en el cual lo enviábamos mensualmente a través de correo postal, digamos, correo, algo que ya no existe. Después, ¿no? También pensamos en esa idea mucho rato, como cómo hacer que esto fuera una especie de busca Wally, ¿no? Como un libro lleno de páginas con laberintos que se despliegan, pero la producción de eso era un poco difícil, las editoriales del libro nos miraban así como, no, no va a funcionar. Y ahí queda un poco la idea, al mismo tiempo que salimos de la crisis, ¿no? Y empieza a aparecer trabajo, y la idea queda un poco relegada así como al estante, ¿no? Al refrigerador que le decimos nosotros.
Nos pasa con muchos otros juegos, pero eso, como un periodo de desarrollo súper álgido, en el cual estábamos muy entusiasmados y después aparece un trabajo nuevo, un encargo, ¿cierto? Y agarramos lo que tenemos y ¡pum! Se guarda en una caja. Y esa caja también estuvo ahí hartos meses, o sea, de hecho años estuvo guardado en una caja y lo mirábamos y decía, hoy tenemos que hacer eso, sí, hay que hacerlo ya, pero tenemos que trabajar. Hasta que tuvo su momento, entró a trabajar con nosotros una diseñadora amiga muy, muy querida, ¿cierto? Y dijimos, mira, el tiempo que Ivana no le esté destinando al trabajo más urgente, tenemos que hacer que desarrolle mejor el arte de esto que tenemos acá, ¿no? Y le pasamos la caja y dijimos, ok, aquí está la caja, cualquier duda pregúntanos. Y ella empezó como a mirarlo, a entenderlo, y dijo que, bueno, me encantó, obvio. Y empezamos a trabajar los tres ya más en serio, a destinarle horas de trabajo cuando ya ella tenía un concept más armado y ahí ya apareció la primera caja. Lo curioso es que nosotros habíamos hecho, entre medio, Los Tesoros del Rey Pirata, que había sido una muy buena experiencia, en todo sentido, y habíamos tenido contacto con el gerente de Bit Chile, ¿vale? Y él nos había dicho que cuando tuviéramos un nuevo proyecto se lo mostrara antes de publicarlo, porque a él le hubiera gustado que Los Tesoros del Rey Pirata hubiera tenido el sello de Bit. Y recordando esa conversación, dijimos, bueno, esto vamos a lanzarlo ahora, tenemos el prototipo final de Laberintorama, se llama en ese tiempo, y fuimos a la reunión con Giancarlo, que es el gerente de Devir, a mostrarle el nuevo juego que íbamos a lanzar, ¿no? Eso. Vic, sigue tú. Em, bueno, y, y- y pasó que le fuimos a mostrar el juego en etapa de prototipo, pero nosotros ya estábamos cerca de publicarlo, digamos, no estaba en calidad final de publicación porque el mismo Giancarlo nos había solicitado que le mostráramos los juegos antes de publicarlo, después del éxito de Los Tesoros del Rey Pirata. Y tuvimos la fortuna de que, bueno, y a Carlos le gustó, ya estaban, de hecho, el gerente de marketing de ese momento, Cristóbal, ya estaba planificando el lanzamiento cuando, cuando se lo fuimos a mostrar el prototipo. Y, y tuvimos la fortuna de que cercano a ese momento había una feria en donde Giancarlo se iba a juntar con los otros gerentes de las otras oficinas de él y, y se los mostró en un bar después de la feria. Y sacó el juego y se los mostró a todos y por supuesto que a todos les encantó y semanas después recibimos un correo de Devir Iberia diciéndonos que ellos iban a hacer la publicación para todas las oficinas de Devir del juego. Y así comienza un nuevo periodo entre el 2017 y el 2021 Ujú. en donde eh, readecuamos la edición del juego para las características del producto que quería Devir Iberia o Devir Internacional, digamos. Ujú. Y además nos pidieron que hiciéramos uno nuevo. Y como te decía, nosotros habíamos salido recién del proceso de descubrir el Mazecape Labyrinthos, la primera caja, que todo muy experimental, todo muy de descubrimiento para nosotros. Y luego la segunda, que es Ariadne, viene el periodo donde nosotros tenemos que sistematizar cómo inventar nuevos laberintos también. Y ahí viene un Claro, nuevo periodo relativamente largo, o sea, entre el 17 y el 21 nos tomamos todo ese tiempo para repensar cuál es la forma en seguir avanzando con estas colecciones. claro. Mientras Ah, hacíamos otras cosas también. por supuesto, siempre otras nuevas El, cosas. el juego, ¿cuándo se lanzó oficialmente con Devil? El 21, 2021. 2021 sale publicado las primeras dos, que son Mazecape Labyrinthos y Ariadne. Ujú. Esas dos. Ahora, Salen a finales del 2021. ahora, yo puedo catalogar, no sé usted o no,
Yo creo que es un juego único. O existe un juego parecido o una inspiración. O ustedes investigaron si hay un juego parecido así, con características similares. Capaz yo puedo pensar ahorita micro macro, capaz, pero no es igual. Pero ustedes llegaron a inspirarse o se basaron en otros juegos. Mm, Al momento de hacerlo, nosotros no tuvimos ninguna influencia externa, digamos. O sea, pues lo que teníamos era un gran amor a Escher, el, el artista, ¿cierto? Y la idea de esto de laberintos eh, individuales de restaurante de comida rápida, ¿no? Y de hecho, al principio era, el primer concepto era con bloques, o sea, con losetas, eran losetas que se cambiaban. De hecho, hay una foto, en alguna parte está esa foto de la maqueta inicial, ¿cierto? Que eran unas losetas intercambiables. Entonces, cambiamos el cartón que teníamos, ¿cierto? Porque teníamos un montón de cartón, ¿no? Cambiamos el cartón por el papel. Entonces, ahí es donde surge esa idea de ir cambiando, ¿sí? Y de poder doblar las caras, ¿no? Del mapa. Y posteriormente, no, los chicos de Fractal nos mostraron un juego que había ruso, que tenía algo similar, ¿no? Pero este también eran cartones que se doblaban, también tenían como plisado. Y tenía algo similar, pero fue desarrollado en paralelo, o sea, no, no hubo ahí como nosotros dijimos, hoy esto es lo que vamos a hacer, fue coincidencia, ¿no? Lo otro es sí, que muchas personas nos han dicho sobre el juego de teléfono. Hay un juego de teléfono que se llama Monument Valley, que también ocupa la perspectiva isométrica, porque al principio nosotros habíamos hecho pruebas con 2D, ¿no? O sea, un laberinto típico, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, haber sido el año 87 por ahí, en la revista Muy Interesante, que es una revista que salía aquí en Chile, no sé en qué otra parte de Latinoamérica está, pero apareció un especial de laberinto. Y ahí había un mapa que se abría, ¿sí? Pero que no se plegaba, pero era un laberinto gigante, ¿sí? En formato isométrico. Y, y ese recuerdo fue como súper importante para el desarrollo de Maze Escape, que al principio, como te digo, el laberinto era plano, y con Víctor estábamos convencidos de que era plano, y yo le dije, pero, o sea, no me acuerdo si fue Víctor o yo, pero la cosa fue como, si probamos en hacerlo en 3D, ¿sí? Como lo que pasaba con otros juegos de video también de los 80, ¿no? Ese que salta, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, pero probamos eso y funcionó Cuber. muy bien. Y resulta que Monument Valley hace lo mismo, ¿cachai? Tiene eso de la perspectiva isométrica. Entonces, por eso lo comparaban, porque el arte isométrico es muy similar, si uno lo busca, lo va a encontrar que tiene posibilidades, ¿cierto? Bien limitadas por el ángulo, ¿no? El ángulo es muy pregnante, entonces, eso. Claro, De hecho, uno de los requerimientos de Debir fue que cambiáramos algunas cosas de arte para no parecernos tanto. sí, yo pienso que eh, Maze Escape sí es una propuesta innovadora. Tal vez decir que es único, a mí no me gusta mucho para no sonar pretencioso, ¿cierto? O sea, eh, con todas las cantidades de juegos que salen al año en tantos países del mundo, es decir, imagínate que Maze Escape se diseñó aquí en la esquina del mundo. Nosotros estamos en Valdivia, en el sur de Chile, digamos, estamos realmente en la esquina del mundo. Hay tantos países que uno no conoce que tiendo a alejarme de la posibilidad de que sea único, ¿no? Ningún juego realmente es único y especial, pero, pero sí tiene propuestas innovadoras.
es una fusión interesante, y esto es parte del éxito que ha tenido, es una fusión interesante entre los puzzles y los juegos, porque finalmente es una experiencia como un juego, porque uno tiene una recompensa, tiene un final, tiene un enfrentamiento que hace, ¿cierto? Con una condición de victoria que es llegar al final. Tal vez le falta la condición de derrota, pero la condición de derrota es el propio aguante de uno, ¿cierto? Eh, y sí le pusimos otras cosas que son muy del videojuego, ¿cierto? Es decir, el final del laberinto, los objetivos secundarios, las puertas y otros mecanismos que nos hacen sentir dentro de la experiencia de un juego, de un mazmorreo. Eh, y eso es interesante desde el punto de vista del producto, y es parte de lo que lo ha hecho interesante para DeVir y para otras editoriales también que han tomado la licencia en otros lugares del mundo. Ya el juego ya también ha salido, está muy aparte de Devir. Ya hay otras editoriales que han tomado la licencia para distribuirlo, para Claro, editarlo. por ejemplo, en Francia lo está distribuyendo, lo edita Hielo, que es una editorial importante, digamos. Eh, Estamos en Asia, en Japón, en China, otros países de Europa como Polonia, eh, República Checa, eh, y recientemente nos dieron la excelente noticia de que va a ser publicado por Cosmos en Alemania. Ay, ay, Eh, Minotaur. Este es polaco, polaco, creo. Ese es el polaco, sí. Qué Y bacán, aquí ¿no? está en francés por hielo, ¿no? ¿Dónde está? Qué bacán. De verdad, eso no lo sabía. Felicitaciones, ¿verdad? Y entiendo que todos, o sea, en el caso de estas editoriales, otras editoriales, igual, se tienen que contactar con ustedes, ¿no? Y ustedes son los que tienen que dar la licencia, o es con David Ibérica. No, Devir tiene, nosotros aquí actuamos como los autores del juego realmente. Nosotros tenemos un acuerdo donde nosotros con Pablo somos los autores del juego, y tenemos un contrato con Devir Iberia, que son la editorial del juego. Entonces es Devir Iberia la que tiene contratos luego con otros partners, lo cual para nosotros es bastante bueno porque Devir ya tiene una cartera de clientes y reuniones periódicas para mostrar sus novedades. Nosotros que estamos acá lejos, no sería difícil, por ejemplo, mostrárselo a una editorial japonesa. Podríamos tal vez en algún viaje a Alemania contactarnos con una editorial japonesa, pero David tiene contacto permanente con editoriales de todo el mundo. Lo mismo que con Cosmos. Ellos ya tienen otros juegos publicados con Cosmos y les muestran una vez al año o tal vez más veces todas sus nuevas novedades, y tienen una negociación abierta con ellos. Entonces, para nosotros es muy bueno. Igual nosotros como estudio editorial estamos a cargo de la edición del juego. Nosotros somos los que encargamos, Pablo y yo, digamos, somos los que estamos a cargo de contactar con los ilustradores, de hacer las revisiones de avance, de generar los archivos de impresión, pero eso porque es parte de la negociación que tenemos con Devir, es decir, les prestamos como ese servicio, pero en verdad los que controlan la propiedad intelectual son Devir. Y todo es igual, en el aspecto del juego o en el aspecto gráfico, o sea, es lo mismo, solo que cambia el idioma nada más, o hay algunas modificaciones entre una edición y otra El en el idioma. mapa es siempre el mismo. El mapa, de hecho, hasta donde entiendo yo, los imprimen todos en el mismo lugar, que es en una imprenta china que tiene la capacidad de hacerlo. No, hasta ahora no nos han informado de otras editoriales que impriman ellos mismos los juegos. Pero las cajas y los manuales, eso ya cada editorial lo hace como ellos decían. Por ejemplo, mostraba Pablo que la versión polaca es más grande y con caja Ah, en dos mira. piezas, no con caja magnética. Sí. Ignoro cuál fue la decisión editorial que tomaron ellos, pero si a ellos les conviene. Mientras lo vendan, está todo bien. Pero el contenido de los mapas es lo mismo, la misma cantidad de El mapas. mapa de,
el mapa está hecho para ser independiente de la edición. Por ejemplo, los polacos le cambiaron el título. Ignoro si le habrán cambiado el título. No, no sé. Capaz en el mapa también es más grande. No, son todos iguales. Son no iguales, tienen una camita. El tema de, sí, o sea, nosotros siempre pensamos la ventaja que tenía este juego era que era independiente el idioma, eh, solo las instrucciones son las que hay que traducir, entonces, y la producción, aunque es compleja en términos de cortes, ¿sí? y plegado, que igual ahí requiere mano de obra, ¿no? Como cada mapa se pliega de cierta manera, entonces, eso es complejo, pero la materialidad es, sencilla. Y, y con poco, digamos, con pocos elementos, se logra tener un juego. Entonces, eso es bien atractivo también. Y el tamaño del mismo hace de que sea un juego del espectro, ¿cierto? ¿Cómo se dice? De vitrina cercana, ¿no? De la caja de un lugar, ¿no? Tú vas a comprar un juego grande y vas a pagarlo y en la caja está Maze Escape y dices, ay, esto ya también me llevo esto, ¿no? Muchos juegos se nutren o son exitosos por eso también, ¿no? Como producto de ocasión, es como de la tentación, ¿no? Y Maze Escape va en esa línea, pues también hay que pensar que en otra época no hubiera sido un éxito, probablemente porque es un juego que finalmente es caduco, ¿no? O sea, lo termino y voy a volver a jugar, puede ser, pero lo más probable es que no, ¿no? Es como un exit, ¿no? O como un juego, los juegos Legacy, ¿no? Que finalmente uno termina y ya no va a jugar. Eh, Pero la cantidad de tiempo y experiencia de juego que da cada caja es más o menos lo que da un juego que uno tiene guardado en la ludoteca, ¿no? ¿Cuántas horas de juego? Claro, ¿no? Si sacáis la cuenta, ¿cuántas veces sale a mesa un juego? Sobre todo ahora que hay una gran oferta. Entonces eso ya no es problema. Antes hubiera sido un gran problema. Como desincentivo de la compra, ¿no? Ah, ya se acaba, entonces no lo quiero. Cuando, Es cuando, algo que ha eh, cambiado mucho los juegos de mesa ahora. ¿Eh? Antes se veía como cuánto dura, cuánto, o sea, si tiene final, entonces no lo compro. ahora con el tiempo que tenemos, solo jugamos una vez y ya, una o dos veces. Exacto. Hay algunos que queman sus juegos, cosas que juegan varias veces, pero ahora con el tiempo eso es imposible. Sí, pues, es algo que ha cambiado harto, como asemejarlo también a lo que son los videojuegos. Los videojuegos terminan y uno, fin, se acabó. Si quieres volver a jugarlo, dale, pero ya viviste la experiencia. Pero yo creo que maneja muy bien el tema de la rejugabilidad con el tema de las pequeñas misiones que tiene, que hacen que, bueno, realmente un poco el tema de la dificultad y luego se varía, ¿no? Oye, ok, yo ahora lo voy a jugar, pero ahora hay que buscar los cofres, ¿no? Y tú también te puedes poner un reto de tiempo. Como que todo eso Sí, podría manejar bien bueno, maneja bien la rejugabilidad, ¿no? O sea que sí sí, puede ser intentamos jugable. ponerle hartos desafíos. claro, y de hecho el primero tiene mucho de eso, tiene mucho objetivo secundario y después nos dimos cuenta que en verdad no es, no es tan necesario. Teníamos mucho, con el primero, como te decía, que con el que aprendimos a hacer todo esto, teníamos mucho miedo de que no fuera, de que eso fuera mal recibido, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es tan así. Es decir, las personas que les gusta y se enfrentan al desafío y lo terminan, eh, les parece que está bien. eh, e incluso muchas personas lo encuentran que está como el perillaje de la dificultad está muy alto. Luego viene el Maze Kids, que es más familiar, más simple, y yo pienso que claro, que el futuro del Maze Escape es todo mucho más simple en su concepción, por lo mismo que estamos hablando, es decir, la gente no le va a dar tanto tiempo al juego. No es un juego que necesiten jugar por 10 horas, la verdad es que no. Es una experiencia que en la que la gente le dedica algunas horas de tiempo
y después lo deja ir. De, los jugadores normalmente juegan una o dos veces el juego y tienen otros juegos que probar también. Por eso no les gusta quedarse pegados en una sola experiencia. Eh, y nos pasa que después nos pidieron de la editorial de DeVir que sacáramos el Medscape XP, que la versión más de expertos, y dijimos, está bien, hay que hacer uno difícil, difícil, difícil. Y ahí sacamos, como te decía, nosotros pasamos por un periodo de varios años de estudio y de saber qué es lo que podíamos lograr con esto, y sacamos las armas más pesadas que teníamos y hasta ahora Sí, me encantaría conocer a alguien que haya terminado la caja. Ver si alguien que nos esté viendo, voy a publicar también en mis redes sociales, si alguien ha terminado, por favor, que me esa, contacten, sí, porque yo, pues les estaba contando por interno, no he podido todavía terminar la primera. Y no quiero ver todavía la solución, pero voy a darme más tiempo para seguir buscando. Pero entonces, esto nació con eso, o sea, con la idea de que sea difícil, o sea, de que la muy difícil. gente no lo pueda hacer, o se tome más tiempo de lo esperado. No, 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 no. Sí, Sí se puede no, no, hacer. no. Nosotros queremos que la gente lo haga. Lo que pasa es que queremos que aquellos que les gustan los desafíos realmente se sientan desafiados. Eso, eso. Porque igual hay gente que le gusta el Maze Escape y juega y lo ha terminado todo y nos llaman. O sea, no es como que es un juego que te invite a ver dos mapas y dejarlo botado. Al revés. Lo que tratamos de hacer nosotros es que la gente termine, ¿no? Termine de jugar los 7 mapas. Y hay muchos que sí lo hacen, o sea, digamos, es como se juegan el juego completo. Y de hecho, eh, es interesante porque lo vuelven a jugar para ver el tiempo, ¿no? Hacerlo Sí. más rápido. Ven, hay personas que les gusta hacer eso, como terminar los mapas rápido. Eh, Así que están todos pensados para que se termine. El tema es que el experto es como dice el Vic, sacamos las armas pesadas del diseño, de todo lo que habíamos aprendido con los dos primeras cajas, de cómo hacer algo difícil, ¿no? Acabo de ver que Siempre también, tuvimos mucho miedo en la primera caja de que la cuestión fuera demasiado fácil. O sea, como, ya, hago el primero, listo, el segundo, listo, el tercero, listo, cuarto, listo, quinto, sexto, séptimo, fome, no había desafío. Y eso teníamos mucho miedo, pero en verdad no después, con las pruebas, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que en verdad no es así, o sea, toma tiempo en jugar, en entender cómo son las lógicas de plegado. Entonces eso, y además entender de que cuando nosotros íbamos a sacar nosotros el juego como editorial, nosotros íbamos a sacar uno, la caja básica, la verde, ¿no? Laberintos. Y nada más. Íbamos a hacer otras cosas, es como parte de uno de tantos proyectos. Pero es DeVir el que nos insiste en que esta es una línea de juego, ¿entiendes? Entonces ahí es donde tenemos que entregar lo que nos pide el cliente, básicamente, nuestro partner, ¿no? Y David pero quería hacer uno kits, ¿no? Uno más fácil y uno más difícil. Y lo que estamos trabajando ahora este año es 2 cajas más, pero más dentro de la línea de las dos primeras. O sea, volvemos al centro, ¿no? Un poco más para toda la familia. entonces, bueno, les voy a comentar que igual veo que en tiempo dice lo mismo, 5 y 90 minutos. Esto acá de decir días de... Habría que ponerle, sí. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿O qué es lo que, siguiendo la línea de MSK, como editorial, como lo mismo, qué es lo que tienen en proyecto que nos pueden ir contando? Bueno, dentro de la línea Maze Escape, como te contaba Pablo, estamos terminando dos cajas más ahora, eh, que vuelven al centro, digamos, de Maze Escape, más a la línea Laberintos Ariad. Son dos juegos similares a esos dos, eh, que idealmente se publican a mediados finales de este año. Luego, como editorial también, tenemos un juego eh, que
que está más en la línea del desarrollo, es decir, nosotros, no como autores, sino que tomando juegos de otros autores chilenos, eh, y nosotros le hacemos el desarrollo al juego, es decir, tomar el diseño y darle el último trabajo de diseño al juego para apretarlo y luego hacer una propuesta artística. Tenemos un juego ya en prototipo que salimos el año pasado a mostrarlo a distintas editoriales en la Feria de Essen de Alemania. Y ahora estamos terminando la edición de dos juegos más, que también van en la misma línea, que son como de cajitas pequeñas, un poquito más grandes que los Maze Escape. Y ya con eso vamos a tener tres juegos listos para publicarse, en el fondo, eh, con los cuales vamos a buscar ya sea un partner, una alianza con otra editorial de mayor distribución para que lo publiquen o volver a publicarlos como publicamos Los Tesoros del Rey Pirata, la primera edición, como hacíamos antes, que son ediciones para el público chileno en el fondo. Y luego con ese producto salir a buscar otras localizaciones. Eh, pero eso se viene para este año. Este año deberíamos salir con dos Maze Escape y tres juegos nuevos para publicar, que los cuales se podrían publicar este o el próximo. De verdad, gracias, gracias por su tiempo. Les quería, antes de poder ya cerrar este conversatorio, esta entrevista, quería contar mi experiencia. A mí me ha funcionado bastante cuando yo he estado de viaje, cuando yo trabajo en mina. A veces estoy ya internado varios días, peor, por el tema de la pandemia, no podemos salir. Y lo he llevado y me ha acompañado, ¿no? Varias veces lo he estado ahí jugando. Y yo creo que para eso está bien, o sea, el hecho de que sea para uno funciona muy bien para eso, ¿no? Porque hay momentos donde no siempre vamos a poder, por un tema de tiempo, jugar con dos, tres, cuatro personas. Va a estar tú solo, quieres jugar, y bueno, yo creo que para eso es una excelente opción. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por Sí, tus gracias a palabras, ti. Omar. Es para nosotros siempre una gran alegría cuando nos comentan personas que lo disfrutan. Es como realmente el conocer a personas que han disfrutado los juegos de uno eh, es una gran satisfacción, ¿verdad que sí? No, sí, de verdad. Y pues, gracias, de verdad, y que sigan los éxitos. Espero que los otros los juegos de Maze Escape tenerlos, ¿no? Poder jugarlos. Y espero también poder terminar, Los bueno, haremos llegar. al menos la primera misión. Cuando termine la primera misión, le voy a escribir. Le Ya. voy a escribir, ya lo pude hacer. Avísanos. Sí, sí, sí. Y igual voy a preguntar en mis redes quién ha podido terminar todo. Bueno. Aunque oficialmente todavía no ha llegado el juego acá, pero creo que debido todavía no lo he traído, me parece. Ya, ya. Me parece, Yo, me parece. yo no lo tengo claro, espero que sí. De hecho, estamos, estamos viendo ahí de cómo es la distribución en América, ¿no? En América del Sur, como entendiéndolo mejor. Así que vamos a hacer las consultas si es que no ha llegado allá, pues. Claro. Acá está de Vida América. No hay Sí, Sí, de claro, Perú, está de Vida América, los que sí. distribuyen los juegos. claro. Ojalá que después esté de ir Perú. Debería Eh, estar disponible pronto porque esperamos vernos no, pronto y conocer Sí. el universo de Perú de los juegos de mesa. sí, bueno, ya para poder cerrar, espero que se den una vuelta, que puedan venir acá a Perú, a Lima, y conozcan toda la movida acá que juega Sky. Seguro, queremos mucho ir. Sí, espero que sea pronto y Sí, podamos jugar ahí un rato también. Puedan conocer un Súper. poco acá de Perú, ¿no? De su comida, sobre todo, que tiene buena fama. Bueno, pues, gracias muchachos, gracias de verdad. gracias a ti. Igual, Gracias a ti, Omar. que sean los éxitos, felicitaciones por todo lo que han podido lograr. De verdad, espero que sigan, ¿no? Con esto, eh,
ciertos triunfos, ¿no? Pero de verdad me da gusto que les haya ido muy bien, ¿no? Con todo lo que han podido compartir y pues espero que nos podamos encontrar otra vez y bueno, gracias. Cuando quiera. Gracias a ti, Omar, por la invitación y Un por abrazo. esta buena conversación. Ya, muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.